Bienvenidos a este episodio dirigido por Zaira Juárez y Andrea Quirós, donde viajaremos al corazón del Renacimiento, una época que transformó radicalmente la manera en que las personas entendían el mundo y su lugar en él. Durante siglos, la visión teocéntrica centrada en Dios como eje de toda existencia dominó la cultura medieval. Sin embargo, con el Renacimiento surge una nueva perspectiva, el antropocentrismo, que coloca al ser humano en el centro del universo como creador, pensador y protagonista de su propia historia. Hoy exploraremos cómo este cambio de mirada impulsó avances en el arte, la ciencia y la filosofía, y cómo marcó el inicio de una modernidad que aún resuena en nuestra forma de pensar. Prepárate para descubrir cómo el paso del teocentrismo al antropocentrismo abrió las puertas a una nueva visión del mundo. Ahora, Zaira, ¿nos puedes dar la definición del Renacimiento? ¿Qué es y por qué se dio? ¿Qué es el Renacimiento? El Renacimiento fue un movimiento de renovación intelectual y cultural que comenzó en Europa durante los siglos XIV, XV y XVI. Se le llama Renacimiento porque implicó un renacer de las ideas, los valores y la estética de la antigüedad clásica. Durante la Edad Media, gran parte del pensamiento europeo estuvo influido por la religión y por una visión del mundo más cerrada y jerárquica. El Renacimiento rompe con esta tendencia y propone una nueva forma de ver el ser humano y el mundo. ¿Cuánto duró el Renacimiento? No existe una fecha exacta del inicio ni el fin, pero los historiadores suelen dividirlo en tres etapas: 300 del siglo XIV, 400 del siglo XV, 500 del siglo XVI. En total, el Renacimiento abarca aproximadamente 200 años, desde mediados del siglo XIV hasta finales del siglo XVI, aunque en algunos países llegó a durar un poco más tarde y duró algo más. ¿Por qué surgió el Renacimiento? El Renacimiento fue un resultado de múltiples factores que coincidieron en este periodo histórico. Entre las causas más importantes destacan la crisis de la Edad Media. Europa sufrió epidemias como la peste negra, guerras y crisis económicas. Esto provocó que muchas personas perdieran la confianza en las estructuras medievales y empezaron a buscar nuevas respuestas y nuevas formas de pensamiento. El contacto con la cultura clásica. Durante la Edad Media, muchos textos de la antigüedad se habían perdido o estaban pocos estudiados. Sin embargo, a partir del siglo XV, especialmente tras la caída de Constantinopla en 1453, numerosos sabios bizantinos emigraron hacia Italia, llevando consigo manuscritos griegos y romanos. Esto permitió el descubrimiento de grandes obras filosóficas, literarias y científicas. El crecimiento de las ciudades y el comercio. Ciudades como Florencia, Venecia y Génova se enriquecieron gracias al comercio. Esta prosperidad permitió que surgieran grandes mecenas como la familia Medici, que financiaron a artistas, arquitectos y científicos. La invención de la imprenta. Hacia 1450, Johannes Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles, permitiendo reproducir libros más rápido y más barato. Esta tecnología revolucionó la difusión del conocimiento. Más personas pudieron aprender a leer, las ideas se expandieron rápidamente y las obras de los pensadores clásicos se copiaron y circularon por Europa. El surgimiento del humanismo. El humanismo impulsó una nueva visión centrada en el ser humano como un ser racional, libre y creativo. Los humanistas estudiaron lenguas clásicas, literatura, historia, filosofía y buscaban comprender el ser humano en todas sus dimensiones.
comprender mejor el impacto del Renacimiento, es importante detenernos en sus características principales. Durante la Edad Media predominaba el teocentrismo, una visión en la que Dios era el centro de todo. La Iglesia tenía un papel dominante en la vida social y cultural, el conocimiento estaba subordinado a la fe y la explicación del mundo se aceptaba sin cuestionamientos. Con la llegada del Renacimiento, esta perspectiva cambia radicalmente. Surge el antropocentrismo, que desarrolla el humanismo, que valora las capacidades intelectuales y artísticas y se impulsa a la ciencia, la filosofía y los viajes que amplían horizontes. El arte celebra la belleza y proporción de la figura humana y se rompe con la visión estática medieval. En resumen, el contraste es claro. Mientras el teocentrismo ponía a Dios en el centro, el antropocentrismo coloca al hombre como medida de todas las cosas. Este cambio de mirada fue el motor que abrió paso a la modernidad. Hablar del Renacimiento no es solo hablar de arte y filosofía, también es imaginar cómo se vivía en aquella época. Las grandes ciudades como Florencia, Venecia, Roma se convirtieron en centros de comercio y cultura, donde la burguesía impulsaba el desarrollo económico y patrocinaba a artistas y pensadores. La vida cotidiana, sin embargo, estaba llena de contrastes. Mientras los nobles y comerciantes ricos habitaban palacios decorados con frescos y esculturas, la mayoría del pueblo vivía en casas pequeñas y enfrentaba problemas como el hambre, las epidemias y las guerras. Los matrimonios se organizaban como alianzas familiares, la vestimenta reflejaba el estatus social y la educación se transformaba en un ideal: formar al hombre completo, culto y creativo. El entretenimiento también tenía un papel importante. La música, el teatro y las fiestas públicas llenaban las plazas, mientras que el arte exaltaba la figura humana y la naturaleza, reflejando la nueva visión antropocéntrica. Aunque la religión seguía presente, la mirada hacia el mundo ya no estaba dominada únicamente por lo divino, sino también por la confianza y en las capacidades del hombre. Así se vivía en el Renacimiento, entre esplendor cultural y dificultades cotidianas, en un tiempo que marcó el inicio de la modernidad. El Renacimiento no fue un periodo uniforme, sino que se desarrolló en distintas etapas que marcaron su evolución artística y cultural. El 400, en el siglo XV, fue la primera etapa. Aquí comenzó a surgir el antropocentrismo, en el arte, inspirado en la antigüedad clásica. Florencia se convirtió en la capital del Renacimiento, y el arte floreció gracias al apoyo de los mecenas, familias poderosas como los Medici y los Pazzi, rivales entre sí. El Cinquecento, en el siglo XVI, llevó el Renacimiento a su máximo esplendor. La capital artística pasó de Florencia a Roma, y fue el papado quien encargaba las grandes obras. En esta etapa brillaron los genios universales: Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael, junto a otros grandes como Donatello, Tiziano y Botticelli. El clasicismo alcanzó su mayor expresión. Finalmente, el manierismo, en la segunda mitad del siglo XVI, reflejó una época de crisis económica y religiosa marcada por la reforma protestante de Lutero y la contrarreforma católica. En el arte, se intentaba imitar lo logrado en la etapa anterior, pero con un estilo distinto: figuras humanas con extremidades alargadas y composiciones más tensas. Este movimiento se desarrolló en Venecia, Francia y España, coincidiendo allí con la contrarreforma. Así, el 400, el 500 y luego el manierismo, el Renacimiento nos muestra cómo el arte y la cultura evolucionaron junto con los cambios sociales, religiosos y políticas de Europa.
¿Qué impacto tuvo el Renacimiento? El Renacimiento tuvo un impacto enorme y transformó todas las áreas de la vida europea. Impacto en el arte. Se introdujeron técnicas nuevas como la perspectiva lineal y el claroscuro. Los artistas comenzaron a firmar sus obras, mostrando orgullo por su talento. Ejemplos de grandes obras renacentistas son La Gioconda y la Última Cena de Leonardo da Vinci, la Capilla Sixtina de Miguel Ángel y la Escuela de Atenas de Rafael. También impactó en la ciencia. Los científicos empezaron a cuestionar las ideas tradicionales. Se desarrolló el método científico y avances como la teoría helicocéntrica de Copérnico, luego apoyada por Galileo y Kepler. Estudios anatómicos de Vesalio. Progresos en medicina, astronomía, matemáticas y física. Impacto en la filosofía y el pensamiento. Se fortaleció el pensamiento crítico, se valoró la razón, la experiencia y la capacidad humana para comprender el mundo. Impacto en la religión. El cuestionamiento de las prácticas de la Iglesia Católica llevó a la Reforma Protestante de Martín Lutero en 1517, lo cual dividió a la cristianidad y tuvo grandes repercusiones políticas y sociales. Impacto social. La sociedad se volvió más abierta al conocimiento. La educación empezó a difundirse más ampliamente. Aumentaron los debates intelectuales y la circulación de ideas. ¿Qué cambios generó el Renacimiento? Los cambios fueron muy profundos y duraderos. Cambiaron las mentalidades. Las personas empezaron a ver el mundo de forma más racional y científica. El ser humano comenzó a valorarse por sí mismo como capaz de lograr grandes cosas. Cambios artísticos. El arte dejó de ser completamente religioso. Se representaron temas mitológicos, retratos, paisajes y escenas cotidianas. Al igual hubo cambios científicos. El Renacimiento marcó el inicio de la ciencia moderna. Se pasó de basarse en la tradición a basarse en la evidencia. Cambios políticos. Los reinos europeos consolidaron su poder y se formaron los primeros estados modernos. Cambios económicos. El comercio internacional creció enormemente. Europa se expandió hacia nuevas rutas y territorios, especialmente tras los viajes de exploración de los siglos XV y XVI. Cambios educativos. La educación dejó de centrarse únicamente en la religión. Los humanistas impulsaron el estudio de las artes liberales, como la literatura, la historia, la gramática, la retórica y la filosofía. Igual que bibliotecas y universidades crecieron, se fundaron nuevas instituciones de estudios, se expandieron las bibliotecas y aumentó el acceso público al conocimiento. El latín y el griego se volvieron fundamentales para comprender las fuentes antiguas. Se pasó de la enseñanza memorística medieval a métodos que promovían la comprensión, la investigación y la discusión. Aparecieron nuevas formas narrativas como la novela moderna, escritores que exploraron la condición humana, como Cervantes, Shakespeare, Petrarca o Dante. El uso mayor del idioma vernáculo. Es la lengua propia del país, lo que conectó la literatura con el pueblo y no solo con la élite cultural. Y cabe mencionar que la ruptura del modelo geocéntrico se comprendió que la Tierra no era el centro del universo. Se estudiaron plantas, animales, anatomía humana y fenómenos naturales sin recurrir a la explicación mágicas o supersticiones.
supersticiosas. Se valoró la creatividad, el esfuerzo personal y la capacidad del ser humano. Se produjo una fusión entre el conocimiento científico y el arte, como podemos ver en algunas obras de Leonardo da Vinci. Los artistas investigaban matemáticas, geometría, física de la luz y anatomía humana para mejorar su técnica. Surgió la idea del artista como inventor, no solo como pintor. Y uno de los puntos más importantes fueron los cambios tecnológicos. Hubo muchos avances en ingeniería, como máquinas hidráulicas, relojes mecánicos y armas de fuego más precisas. Innovaciones en navegación, como mapas cartográficos más exactos y astrolabios mejorados. Desarrollo de nuevos instrumentos científicos, como telescopios, microscopios, brújulas refinadas y estudios anatómicos detallados. El Renacimiento no solo fue un movimiento artístico y cultural, también tuvo profundas consecuencias en la vida política, social y espiritual de Europa. En primer lugar, marcó la transición de la Edad Media a la Edad Moderna. La gente estaba cansada de la anarquía feudal y esto favoreció el fortalecimiento de las monarquías europeas, que garantizaron paz, orden y estabilidad política, además de impulsar la prosperidad económica. La cultura cristiana se enriqueció, pero al mismo tiempo la Iglesia perdió parte de la autoridad indiscutible que había tenido durante siglos. El Renacimiento debilitó su poder y abrió paso a nuevas formas de pensamiento. En el ámbito cultural, el arte, la arquitectura, el aprendizaje y la literatura alcanzaron un desarrollo sin precedentes. Se creó una profunda reverencia por la antigüedad clásica y un respeto por los textos griegos y romanos. Además, el humanismo se consolidó y la literatura en lenguas vernáculas floreció. El italiano, el francés, el alemán, el español y el inglés comenzaron a ser usados en obras literarias y hasta en las misas, relegando al latín a un segundo plano, especialmente tras la Reforma Protestante. El Renacimiento también impulsó descubrimientos científicos y tecnológicos de gran impacto, como la imprenta, que permitió difundir el conocimiento a gran escala, y los descubrimientos geográficos que ampliaron los horizontes del mundo conocido. El estudio de la historia se volvió más crítico y científico, gracias al hallazgo y análisis de manuscritos antiguos. Finalmente, el Renacimiento reforzó el movimiento de la Reforma Protestante. Martín Lutero cuestionó la venta de indulgencias y defendió la idea del sacerdocio universal, que cada persona podía dirigirse a Dios sin necesidad de intermediarios. Este pensamiento transformó la espiritualidad y abrió un nuevo capítulo en la historia religiosa de Europa. Así, el Renacimiento no solo cambió el arte y la cultura, sino que dio origen a una nueva manera de vivir, pensar y creer. Para comprender el Renacimiento, debemos detenernos en el cambio más profundo de la época, la transformación de la visión del mundo. Durante la Edad Media predominaba el teocentrismo. Dios era el centro de todo. La vida, la sociedad y el conocimiento se organizaban en torno a lo divino. La Iglesia tenía un papel dominante y la ciencia, la filosofía y el arte estaban subordinados a la fe. El ser humano se concebía como una criatura dependiente, cuya misión era servir a Dios y prepararse para la vida eterna. Con el Renacimiento surge el antropocentrismo, una nueva forma de pensar que coloca al hombre en el centro del universo. El ser humano pasa a ser protagonista, creador, pensador y explorador. El arte celebra la belleza en proporción de la figura humana. La ciencia se abre a nuevas investigaciones
y la filosofía se centra en la dignidad y el valor del individuo. Este cambio no fue solo cultural, sino también espiritual y social. El teocentrismo representaba una visión estática y dependiente, mientras que el antropocentrismo abrió las puertas a la modernidad, impulsando avances en el conocimiento, en el arte y en la manera de concebir la vida. En definitiva, el tránsito del teocentrismo al antropocentrismo es el corazón del Renacimiento, un cambio de mirada que transformó la historia y que aún sigue influyendo en nuestra forma de entender el mundo. Más que un periodo artístico, fue una revolución cultural que cambió para siempre la historia de la humanidad. Gracias a él se renovaron las artes, la ciencia, la filosofía y la manera de ver el mundo. Podemos pensar en el Renacimiento como el momento en que Europa despertó, descubrió el valor de la razón, la importancia del individuo y la potencia ilimitada de la creatividad humana. Sus ideas siguen vigentes hoy en día: la búsqueda del conocimiento, la libertad del pensamiento, la valoración del arte y la ciencia, la idea de que el ser humano puede transformar la realidad. En definitiva, el Renacimiento no solo fue un renacer del pasado clásico, sino el inicio del mundo moderno. Agradecemos mucho que hayan acompañado en este episodio. Gracias por su tiempo y por interesarse en el tema. Ojalá este viaje por el Renacimiento les haya gustado tanto como nosotras contarlo. Hasta la próxima.